Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de algo súper importante si estás pensando en iniciarte en el mundo del karate. ¿Te llama la atención este arte marcial pero no sabes por dónde empezar? Tranquilo, a muchos nos pasa. Antes de dar el paso, es bueno tener algunas cosas claras. Por eso, en este video te cuento 5 cosas clave que necesitas saber antes de apuntarte a karate. La primera y quizás la más importante. El karate es mucho más que dar patadas y puñetazos. No se trata solo de pelear o aprender a defenderte en la calle. Si bien la defensa personal es una parte importante, el karate es, ante todo, un arte marcial que busca el desarrollo integral de la persona. Es una disciplina que trabaja el cuerpo y la mente en conjunto. En la práctica de karate se aprenden técnicas específicas como golpes, bloqueos y katas, las cuales son movimientos que simulan combates imaginarios, y todo esto fortalece el cuerpo y mejora la coordinación. Pero además se aprende una filosofía de vida que te ayudará en muchos aspectos, dentro y fuera del dojo. El karate fomenta el crecimiento personal, te ayuda a desarrollar una mayor confianza en ti mismo, mejoras la concentración y comienzas a tener una actitud más positiva ante los retos. No vas a ser cinturón negro de la noche a la mañana, ni vas a dominar todas las técnicas en un mes. Se necesita tiempo, esfuerzo, dedicación y mucha práctica para interiorizar los movimientos y progresar. Imagina el karate como un árbol. Para que crezca fuerte y frondoso, necesita tiempo, agua y cuidados constantes. Asimismo, tu progreso en el karate requiere paciencia y dedicación. No te compares con los demás, cada uno tiene su propio ritmo. Recuerdo que al principio me costaba mucho trabajo realizar los ejercicios y me sentía frustrada porque el sensei me explicaba y yo no entendía cómo hacer los movimientos, e incluso en algunas ocasiones tenía ganas de quedarme en casa a descansar. Pero conforme fui creciendo, mi mente fue desarrollándose al igual que mi cuerpo, y ahora he aprendido a superar estas frustraciones y enfocarlas en una mentalidad más positiva. La clave está en no rendirse, en ser constante y seguir practicando. Recuerda que cada paso cuenta, aunque sea un paso muy pequeño. Cuando mires hacia atrás, te sorprenderás todo lo que has logrado. El karate es como una gran familia donde todos son bienvenidos. No importa si eres joven, adulto o si te sientes un poco fuera de forma. En el karate encontrarás tu lugar y crecerás como persona. No te preocupes si eres nuevo en esto. Las clases se adaptarán a tus necesidades y capacidades. Al comenzar, el aprendizaje se centra en los fundamentos y el fortalecimiento gradual del cuerpo. Nadie espera que domines técnicas complejas desde el primer día. El progreso es personalizado y constante. Con la práctica continua, notarás mejoras significativas en tu condición física general. Aumentarás la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio y la resistencia. Es una actividad muy completa que beneficia diversos aspectos del cuerpo y la mente. Además, si nunca antes has practicado ejercicio, el karate puede ser una excelente opción para comenzar a ponerte en forma. Este punto es crucial. En mi experiencia, la elección del dojo, y en especial la del sensei, puede marcar una gran diferencia en el aprendizaje del karate. Un buen ambiente de práctica y un guía adecuado son esenciales para progresar y disfrutar de este arte marcial. Por eso, les recomiendo investigar diferentes escuelas o dojos en su zona. Busquen información en internet, lean reseñas de otros practicantes y si conocen a alguien que practique karate, no duden en pedirle su opinión. En mi caso, yo no conocía ningún karateca, pero sabía que cerca de mi casa había un dojo, así que cuando mi mamá me llevó a conocer el lugar, fue crucial ir y observar la clase antes de inscribirme. Además, el sensei, al ver mi interés, me invitó a participar a una clase de prueba y fue ahí que tanto mi mamá como yo pudimos ver cómo era la dinámica de la clase, el ambiente que se respiraba en el dojo y cómo era la interacción entre los alumnos y el sensei. Además, la elección del sensei es muy importante porque un buen sensei transmite la filosofía y los valores de karate, motiva a sus alumnos, los guía en su proceso de aprendizaje y los ayuda a superar sus dificultades. Con el tiempo, el sensei será muy querido por ti, ya que será la persona fuera de casa que te guía a mejorar como persona. Así que ya lo saben, dediquen tiempo a la elección del dojo y sobre todo del sensei. Esta decisión influirá significativamente en su experiencia en el karate, y si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo abajo.
El karate no es solo una actividad física o un deporte más. Es una inversión valiosa en ti mismo. Te ayuda a mejorar tu salud física, pero también tu salud mental, tu autoconfianza, tu disciplina, tu capacidad de concentración, tu autocontrol y te enseña a manejar el estrés. A través de la práctica constante, aprendes a enfocar tu mente, a controlar tus emociones y a manejar situaciones de presión con mayor serenidad. Cada pequeño logro en el dojo refuerza la seguridad en ti mismo y te impulsa a seguir adelante. También te va a dar herramientas para defenderte si es necesario, lo cual va a aumentar tu seguridad y te va a dar mayor tranquilidad en diversas situaciones. Y ahí lo tienen, 5 cosas fundamentales que necesitas saber antes de empezar karate. Espero que esta información les haya sido útil. Si te gustó el video, un like nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún detalle. Y si tienes alguna duda, pregunta o experiencia que quieras compartir, déjala en los comentarios. Me encantaría leerlos. Nos vemos en el próximo video. ¡Os!